Bienvenidos a una nueva emisión de En órbita, este programa en donde mi cuaderno, bellamente ilustrado por mi sobrino Emilio, y yo estamos a la casa de personajes a quienes entrevistar para ver qué podemos sacar de sus cerebros. Hoy nos encontramos con el escritor chileno Roberto Ampuero. Roberto, bienvenido a En órbita. Muy buenos días, gracias por la invitación. Escritor y exministro de Cultura, ¿qué tal la política? Prefiero la escritura, la literatura, ¿ah? Pero yo llegué a ser ministro de Cultura precisamente porque era, y soy un escritor, y el gobierno en ese momento, el presidente Sebastián Piñera, el presidente, consideró que yo podía desarrollar un buen trabajo, primero como embajador de Chile en México y después como ministro de Cultura. Y entonces fue un gran honor. Trabajé, como dice el epitafio en la tumba de Joe Louis, con lo que tenía hice lo mejor que pude. Y fue una experiencia notable, importante. No hay nada más cercano en realidad a los novelistas que la política, el tema del poder. El novelista se alimenta de las pasiones humanas para desarrollarlas y también del tema del poder. Y fue muy interesante esta posibilidad de verlo de cerca, de participar, de ejercerlo. Como novelista para mí también, más allá del honor que me representó y de la seriedad con que hubo que cumplir las tareas, como novelista también, observar este mundo es apasionante. Usted salió exiliado por el golpe, llega a ver si yo me sé bien el viaje. Primero a Alemania Oriental, después a Cuba, después a Alemania Oriental, después a Alemania Federal y luego a Suecia. Sí, después Estados Unidos. Y después ya Estados Unidos, claro, que ya pues obviamente es un asunto completamente distinto, incluso Suecia, pues que es de un socialismo como tan civilizado en ese sentido y que no es de partido. ¿Eso fue un aprendizaje que viene de ahí, recogido de esa experiencia, de tener que tratar con el partido? Así es. Bueno, cuando fui muy joven, yo entré a las Juventudes Comunistas y en Chile, estando en un colegio privado, muy exclusivo, entré a las Juventudes Comunistas. Conocí después, porque se instauró la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, yo me fui al exilio. Conocí los socialismos reales. Me tocó conocer Cuba, me tocó conocer Alemania del Este, y en ese año, o sea, en ese momento, en 1976 ya, me di cuenta que eso yo no lo quería para Chile, que no era lo que yo andaba buscando para el país, y rompo y renuncio a las Juventudes Comunistas. A partir de ese momento, obviamente uno se plantea el tema de la relación, y si le interesaba la cultura, la literatura, entre la cultura y el poder, entre la sociedad democrática y el poder totalitario, las tensiones que se dan allí. La experiencia posterior de haber vivido muchos años en Alemania Occidental, más de 12, 13 años, obviamente después en Estados Unidos, 12, 14 años, y la lectura, obvio, de ensayos, de experiencias ajenas, y el deseo de construir y recuperar un Chile democrático en la época en que estaba bajo el dominio de Pinochet, lo llevan a uno a mirar la necesidad de tener una sociedad pluralista, diversa, donde se respeten las minorías, y donde el Estado no se adueñe de la cultura. Lo peor, yo siempre le decía a mis colegas artistas, lo peor que le puede pasar a un artista es tener una adicción al Estado, depender del Estado, porque el Estado, como dicen los gringos, there is no free lunch, siempre va a cobrar algo a cambio. Para los artistas que necesitan apoyo, es decir, de tipo económico, por ejemplo, es importante que también el sector privado esté donando, haciendo donaciones con fines culturales, para que existan muchas fuentes de financiamiento. Esa diversidad de fuentes de financiamiento es lo que le permite a un artista elegir y ser libre. Si depende de un solo patrón, ya sea el Estado o sea un monopolio privado, está muy coartada su libertad de creación y de expresión. Yo haciendo ahí un chequeo de antecedentes, usted habla de un realismo cosmopolita, que es un poco eso precisamente, coger coger como un poco los hilos de la realidad, entre comillas, y empezar a entretejerles enigmas y partes de ficción que lo que hacen es transformar los sitios. Y ese es un ejercicio pues, que ha llevado a que, por ejemplo, Cayetano Brulé tenga su propia página de Wikipedia, que tenga una biografía elaborada, que en palabras suyas la gente llegue a Valparaíso preguntando en los restaurantes cuáles son sus platos favoritos, en qué mesa se sienta, o sea, como haciéndolo parte de la realidad. Ese es un ejercicio que empezó conscientemente desde la primera novela. Mire, aquí hay un tema interesante que es central. Nuestros abuelos o bisabuelos nunca se movieron, hay excepciones desde luego, más allá de un radio de como 50 kilómetros del lugar donde nacieron, en vida, ¿no? A menos que hubiesen sido migrantes, pero en general nunca se movían de allí.
Hoy el mundo ha cambiado tanto que el desplazamiento es lo más normal, que las grandes migraciones son muy normales. Países enteros han cambiado debido a las migraciones, como el sur de los Estados Unidos, por ejemplo. Europa, grandes ciudades también. Entonces, este asunto de las fronteras, que de pronto son fronteras, pero ya no son en el sentido tradicional, hacen que los escritores también, que se desplazan mucho y se instalan a vivir en otros países, recogen esa visión, esas voces de lo que es un mundo muy transhumante hoy, y a la hora de escribir ya no pertenecen necesariamente a la tradición local de su país, de las fronteras físicas de su país, sino que se van alimentando y nutriendo de muchas influencias diversas. Para mí, como yo he vivido en varios países y durante largo tiempo, obviamente se fue convirtiendo en lo más normal que a la hora de escribir y crear personajes, fuesen personajes también que se desplazan por el mundo. Para mí, por ejemplo, en novelas como Los amantes de Estocolmo, Pasiones griegas o Bahía de los misterios, a mí me atraen los personajes que pertenecen a sectores, por decir así, profesionales de América Latina, que se han desplazado de América Latina y viven en Europa o en Estados Unidos, o se desplazan, viajan, tienen posiciones de influencia, tienen posiciones de poder, y ellos son, a mi juicio, protagonistas importantes, no solamente de la historia actual, también protagonistas de novelas, y en el caso mío, de mis novelas. Ese personaje trasplantado, que tiene un origen muy claro en América Latina, que vive después en Estados Unidos, vive en Europa, con su propia personalidad, formación, visión de las cosas, análisis de la sociedad en que se encuentra, para mí son muy interesantes como personaje. Siempre el personaje que puede comparar, o el ser humano que puede comparar porque ha visto distintas experiencias, es muy atractivo, y también para la generación de personajes literarios. Es fácil perderse en un personaje, o sea, a la hora de construir como un... Porque claro, pues cada novela es un universo muy complejo como de personalidades, de opiniones. ¿Es fácil perderse ahí en ese ejercicio? ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿usted le dedica un tiempo específico a esa construcción o deja que fluya hasta que usted diga, listo, tengo mi ciudad completa, pues? En el caso de Cayetano Brulé lleva 7 novelas y lleva una vida ya de 21 años. Está traducido en 3 continentes, digamos, más de 12, 14 idiomas, hasta en China, no sé, Corea, Japón, Taiwán. Ese ya es un personaje que, ajeno a mi voluntad, se fue gestando, consolidando, articulando y adquiriendo una personalidad propia. Usted me está preguntando ahora de él, me preguntan los lectores, me pregunta gente en la calle, gente escribe en Twitter que lo acaba de ver en la ciudad de Valparaíso. Entonces uno de pronto dice, momento, aquí ya casi se acerca a un personaje de carne y hueso que tiene su autonomía. Y entonces a mí me pasa, cuando yo siento que tengo esa historia que Cayetano Brulé quiere contar, yo me siento y empiezo a construir la novela o a escribir la novela ubicado detrás de él. Estoy ubicado ante un tema, ante un conflicto, ante un asunto que hay que investigar, y quien está encima de ese asunto es Cayetano Brulé, y yo escribo desde detrás de él. Uno como escritor se sitúa detrás de Cayetano Brulé, detrás de su escritorio, y lo sigue en su investigación. Y eso no es un cliché, no es una fórmula rebuscada que estoy haciendo, es así como lo voy haciendo esta novela. En realidad, si uno piensa o cree que tiene todos los controles de lo que va a ser una novela cuando comienza, no es cierto, no es verdad. Uno la va haciendo lentamente, o yo diría, se va haciendo lentamente, y muchas veces uno está como tomando nota de algo que está siendo dictado, y esa es la fuerza de Cayetano Brulé. Después, sobre todo con 7 novelas, tiene su propio poder, su propia autonomía, su propia agencia, diría yo. ¿Y los antagonistas son también fascinantes? Es decir, crearlos, diseñarlos, empezar a pensar como, pues me imagino, bueno, yo estoy aquí asumiendo que hay un mapa, entonces, empezar el mapa, la investigación. ¿Es fascinante crear los personajes secundarios y sobre todo el antagonista? Sí, yo creo que lo central para un novelista, y esto siempre yo lo enseño en mi curso en la Universidad Norteamericana, es que cuando tienes antagonistas, y tenemos un detective que es una figura positiva, nunca debes caer en el mecanicismo de poner y crear a un antagonista que es un tipo negativo y malo de pe a pa. Los personajes más ricos son aquellos personajes contradictorios. Por ejemplo,
un dictador, que es un delincuente y un asesino, desde que amanece hasta que se acuesta, no es interesante. Lo interesante es, por ejemplo, seguir literariamente a un dictador que es capaz de dar las órdenes más escalofriantes durante el día y que al término de su jornada se va a la casa y acaricia, ¿verdad?, a sus nietos, o está encantado con su pequeño perrita, una perrita, y la alimenta, y es capaz de combinar ese tipo de contradicciones. Un tipo que es capaz de expresar ciertos sentimientos en ciertas atmósferas y de los peores sentimientos en otras. Esto es desde la más absoluta ignorancia. ¿Usted ha sido adaptado al cine? No. Hemos tenido varias ofertas, pero no, ninguna ¿No le adaptación gustaría? así. Hemos visto algunas. Mis novelas son de mucho desplazamiento y entonces eso implica también, y ha implicado un costo. Platica, claro. Y me han hecho ofertas para llevar esto a menos escenarios o a algunos escenarios determinados, por ejemplo, dentro de algún país determinado. Pero yo creo que la riqueza de estas novelas está también en el desplazamiento geográfico y cultural de los personajes. Usted hace novela policíaca, ha trabajado en política, vivió en el país de Pinochet y huyó del país de Pinochet. La gente vive obsesionada con la maldad y ahorita acabamos de hablar de complejidad moral de alguna manera. ¿Dónde está la maldad? ¿En qué consiste la maldad? Mire, yo creo que esto desde el punto de vista más bien político y social, que es hacia donde la quiere ver usted, está presente siempre, en todas partes. Lo que pasa, estas son además como las pasiones humanas, están presentes, usted no las puede prohibir, existen. Lo que usted puede es crear un sistema democrático, con instituciones respetadas y apoyadas y reconocidas por la ciudadanía, que sean además instituciones, digamos, que respeten el pluralismo, que pongan ese orden, ese marco de ordenamiento también legal para una sociedad. Y dentro de ese marco se puede operar. Bueno, pues Roberto, muchísimas gracias por esta entrevista. Nosotros llegamos hasta acá. Ustedes saben que pueden ver esta entrevista completa en www.enorbita.tv y saben también que nos vemos en la próxima emisión, o nos oímos en radio o nos leemos en internet. Mejor dicho, nos vemos. Hasta luego.